Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy a la clase de Introducción a las Matemáticas, en el cual estaremos viendo los temas sobre límites y continuidad. Permítanme compartirles pantalla. Muy bien, como les comento, el tema que vamos a ver hoy es lo relacionado a los límites y continuidad. De nueva cuenta les doy la bienvenida y espero que les sea interesante la clase del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de límites y continuidad, viendo que estos son dos pilares importantes en nuestra universidad, ya que su enseñanza, análisis matemático, nos sirve para ofrecer una base sólida en sus próximos perfiles profesionales, para que te puedan adaptarlo ustedes a lo que es la vida ya laboral. Bueno, al adentrarnos en los fundamentos del análisis, comprenderemos entonces cómo estas ideas permiten describir comportamientos cercanos a valores críticos, de manera que cualquier fenómeno natural o tecnológico pueda ser modelado con rigor. En primer punto, pensemos en una planta petroquímica de la región que requiere predecir la concentración de un compuesto cuando la temperatura se aproxima a cierto punto. Ese concepto de acercamiento es precisamente lo que formaliza el límite. En el ámbito agrícola también nosotros podemos ver, principalmente en el ámbito agrícola regiomontano, la continuidad se traduce en la capacidad de anticipar cambios suaves en el crecimiento de un cultivo, evitando saltos inesperados que afectarían a la productividad en el campo. Nosotros entonces lo que queremos ver principalmente en esta clase, en esta clase, y ver estos conceptos como herramientas para el análisis de fenómenos económicos, en donde la estabilidad de indicadores depende de la regresión continua de precios y demanda. Este curso no solo se preocupa por la mecánica de los cálculos, sino también nos preocupamos por la interpretación profunda de lo que significa acercarse a un valor y la garantía de comportamiento estable de una función. A lo largo de estas lecciones que hemos estado viendo y que vamos a ver en este tema, vamos a establecer un puente entre la teoría rigurosa y las aplicaciones en el desarrollo de México, especialmente en el estado de Nuevo León, donde la innovación industrial demanda un enfoque matemático preciso. Concluimos pues en esta introducción reconociendo que comprender los límites y la continuidad es fundamental para cualquier estudiante que aspire a modelar con exactitud procesos reales y anticipar resultados confiables. Mm, ok. Bueno, ahora nos vamos a centrar principalmente en las propiedades y cálculo de límites, estableciendo que estas son aquellas leyes fundamentales que permiten descomponer el acercamiento de una función en operaciones más sencillas. La ley de la suma de los límites nos enseña que el margen de error de una combinación de funciones se corresponde con la suma de los márgenes de cada una. Un principio útil en modelar o al modelar la suma de flujos en una línea de producción regiomontana. Cuando nosotros analizamos el límite de un producto, entendemos que cualquier variación en las variables de proceso se refleja de manera proporcional en el rendimiento final, tal como sucede en la industria automotriz en Nuevo León. El límite de cociente, en este caso, cobra relevancia al estimar tasas de crecimiento como la producción por hora de una fábrica. Si el denominador tiende a cero, identificamos posibles inestabilidades en el proceso. Ahora bien, la potencia de límites nos permite estudiar
comportamientos exponenciales esenciales en la predicción de la demanda de energía en la red eléctrica regional a medida que el consumo se multiplica. Combinamos entonces estos principios con la noción de límites laterales, los cuales son fundamentales cuando tratamos funciones a tramos. Por ejemplo, podría ser en sistemas de control de temperatura que cambian su comportamiento al cruzar cierto umbral. Para resolver indeterminaciones, aplicamos técnicas de factorización y racionalización que en el contexto de procesos industriales, pues equivalen a redefinir variables para evitar singularidades en el sistema de medición. Entonces, con lo anteriormente planteado, nosotros podemos recordar que dominar las leyes de límites concede la capacidad de desglosar problemas complejos en componentes manejables, los cuales son herramientas clave que se van a tener que ajustar, pues ya lo que es a a nuestro campo laboral. Ok, bueno, a continuación vamos a profundizar un poco en la definición y el concepto de continuidad. Nosotros podemos decir que esta definición de continuidad es entendida como la propiedad que asegura la predecibilidad del comportamiento de una función cerca de cualquier punto de su dominio. Formalmente, para que una función sea continua en un punto, debe de estar definida. El límite debe de existir y coincidir con el valor de la función. Este rigor nos garantiza entonces que no existan saldos ni huecos en la representación. Pues en primer punto, para como ejemplo, podemos imaginar un sistema de tuberías en una planta regiomontana donde la presión debe variar sin interrupciones. Ese requerimiento práctico entonces se basa en la ausencia de discontinuidades. En la previsión económica, por ejemplo, el modelo de precios debe de ser continuo para evitar predicciones abruptas que podrían alterar la estrategia de exportaciones de la región. También la continuidad implica no tener asíntotas verticales en el punto, lo cual en sensórica industrial se traduce en evitar lecturas infinitas que invaden el control de calidad. Entonces, pues nosotros lo que tratamos es de enfatizar que entender la continuidad no solamente se trata de graficar, sino que también lo que es muy importante es garantizar que los modelos matemáticos reflejen fielmente la realidad sin interrupciones. Este enfoque teórico que estamos abordando nos va a ayudar a sentar las bases para el cálculo diferencial, donde la derivada solo existe si la función es continua, habilitando entonces así el estudio de tasas de cambio en cualquier proceso regional. Entonces, es muy importante concluir y tener como base de este punto que la continuidad es la puerta de entrada a la modelación precisa y confiable, lo cual es un fundamento indispensable para los ingenieros y economistas formados en nuestra universidad, que al final de cuentas todos estos conocimientos teóricos se van a englobar y se van a realizar en la práctica cuando ya sean parte o se unan al mercado laboral. Por eso son temas que debemos de apreciar, de valorar y de seguir repasando continuamente hasta entenderlos para poder nosotros pues tener una calidad profesional esperada, ¿verdad? Bueno, en esta sección presentamos y vemos en la diapositiva ejemplos de continuidad y discontinuidad, comenzando por las familias de funciones que nunca interrumpen su comportamiento. Por ejemplo, las funciones polinómicas como fx igual a 3x cuadrada más 2x más 1 son continuas en todo su dominio, lo que en la práctica significa que un modelo de rendimiento agrícola basado en polinomios no va a sufrir saltos inesperados. O sea, así como ustedes están viendo en el ejemplo y como lo manifiesto, aquí en la práctica estamos viendo que no va a sufrir ninguna alteración. Simplemente como ejemplo estamos diciendo rendimiento agrícola
basado en polinomios, va a tener lo que vaya, o sea, lo que se espera, no va a tener ciertas variaciones que desfavorezcan en el rendimiento, ¿verdad? Las funciones exponenciales y trigonométricas cumplen el mismo criterio. Esenciales son para diseñar algoritmos de control que regulan la temperatura en procesos de manufactura regiomontana sin interrupciones, o sea, decimos sin saltos inesperados, sin interrupciones. Por contraste, perdón, una discontinuidad de salto, como ocurre en una función escalón, describe cambios abruptos que podríamos asociar a sistemas de encendido y apagado en la industria eléctrica, que es lo que nosotros no buscamos. No estamos buscando una discontinuidad, sino una continuidad. Entonces, así vemos que las discontinuidades removibles representan puntos en los que, aunque la función parece fallar, redefinir un solo valor corrige el comportamiento, lo que es similar a recalibrar un sensor para eliminar un error puntual en la línea de producción. Entonces, el punto aquí es que podamos distinguir estos tipos de discontinuidad, lo cual nos permite seleccionar el modelo apropiado para cada aplicación industrial económica. O sea, es decir, después de ver estos puntos de continuidad y discontinuidad, pues ya lo que es en el campo laboral, tenemos que aplicar el conocimiento para nosotros poder llegar a saber qué es lo más susceptible y favorable a nuestro entorno, ¿verdad? A lo que nosotros estamos necesitando en la industria que estemos laborando. Este análisis teórico es indispensable para anticipar escenarios en los que los modelos deben ajustarse sin perder coherencia, ya sea en el diseño de algoritmos o en el desarrollo de políticas de regulación económica. Finalmente, entonces, necesitamos nosotros reconocer que entender estas discontinuidades brinda en nuestro campo laboral la capacidad de diagnosticar y corregir errores en cualquier sistema matemático aplicado a la realidad regional. Entonces, pues vemos entonces que estos modelos nos van a ayudar a que nosotros podamos anticipar, evitar pérdidas y podemos ajustar nuestros escenarios para favorecer en la industria en que estemos laborando o en el campo en el que estemos prestando nuestros servicios. Bueno, ahora bien, ya pues exploramos lo relativo a las aplicaciones en el campo productivo y social de Nuevo León. Y México, entonces vemos aquí que los límites y la continuidad juegan un papel decisivo. En la industria manufacturera, estos conceptos son la base para el control de calidad, pues modelar tolerancias en piezas mecánicas exige garantizar que las variaciones permanezcan dentro de los marcos continuos o de los márgenes continuos. Cuando una fábrica de autopartes atraviesa por fluctuaciones de temperaturas, supongamos en este ejemplo, introduce límites laterales en un sistema de control. En esto o en esta actividad que está realizando, esta función que está llevando a cabo, esta aplicación teórica de límites a tramos es muy importante porque asegura la integridad de sus procesos. Por ejemplo, en el análisis también, bueno, otro ejemplo es el análisis económico regional. Aquí vemos que el estudio de tendencias en exportaciones requiere funciones continuas que permiten proyectar ventas sin interrupciones bruscas, facilitando así entonces la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, para nosotros es muy importante este tipo de análisis, ¿verdad? Porque estamos viendo que no va a haber variaciones, que vayan a interrumpir la actividad económica que se está desarrollando. Por eso es muy importante llevar a cabo estos análisis económicos para poder nosotros estudiar las tendencias en exportaciones y así poder proyectar las futuras fallas que pueda haber y evitar interrupciones en el campo en el que nos estamos desempeñando, en la actividad económica que estamos ejerciendo. Aquí optimización de cadenas de suministro se apoya en modelos de continuidad para evitar cuellos de botella, es decir, se debe anticipar comportamientos suaves en el flujo de materiales, lo cual es esencial
para la eficacia energética y la reducción de desperdicios. A nivel de desarrollo tecnológico, esto es muy importante porque nos permite diseñar algoritmos predictivos, los cuales exigen funciones continuas para asegurar que las simulaciones ofrezcan resultados realistas en centros de investigación locales. Estos ejemplos que acabamos de ver nos demuestran que la teoría de límites y continuidad no es un ejercicio abstracto, sino que es una herramienta conceptual que sustenta la innovación industrial y económica en nuestra región. Concluyendo entonces, en este punto debemos de enfatizar que el dominio de estos conceptos nos prepara para contribuir de manera efectiva al progreso productivo de Nuevo León y de México. Ok, bueno, en la formación profesional que se está realizando en nuestra Universidad de Nuevo León, los límites y la continuidad pues constituyen la base para desarrollar competencias avanzadas en el cálculo y modelado científico. Estos fundamentos fortalecen la capacidad de los estudiantes para abordar cursos de cálculo diferencial e integral, los cuales son asignaturas donde la continuidad es requisito indispensable para el estudio de derivadas integrales. Asimismo, vemos que la solidez en estos conceptos respalda materias de física, de economía, ingeniería, etcétera, pues cualquier modelo físico y financiero se construye a partir de funciones continuas que describen fenómenos realistas, es decir, ya adaptables, ¿verdad? Nosotros lo que intentamos con esta introducción es promover el desarrollo de un pensamiento lógico y analítico en el que la comprensión de límites nos enseña a razonar paso a paso y a justificar cada conclusión dentro de un marco riguroso. Al modelar problemas de la industria automotriz o de la agroindustria, pues aquí el estudiante, al ver estos ejemplos, aplica estos conceptos para resolver desafíos complejos con la certeza de que su análisis está estructurado en bases de matemáticas sólidas. Por eso es, como les digo, es muy importante ver esta introducción, ¿verdad? Porque esto ya son los puntos de partida para poder nosotros realizar estudios de matemáticas más complejas y podamos nosotros entender lo que sigue para poderlo adaptar al campo laboral. El dominio entonces de límites y continuidad también impulsa proyectos de vinculación social, donde la comunidad se beneficia de innovaciones algorítmicas y de simulaciones que mejoran procesos locales. En definitiva, podemos ver entonces que la enseñanza de estos temas lo que buscan es formar profesionales tecnológicos, bueno, en el campo tecnológico y económico que sean capaces de modelar y resolver problemas reales. Con eso se contribuye pues al progreso en la industria, lo cual es importante porque reafirma el compromiso de ustedes como estudiantes y futuros trabajadores con la excelencia académica y una formación integral, pues para poder, como les comento, aplicarlo ustedes ya lo que viene siendo el conocimiento ya más específico. Ok, bueno, ya concluyendo y resaltando lo que es la relevancia de límites y continuidad. Nosotros vemos que estos temas vienen siendo un cimiento del análisis matemático eh, que nos sustenta toda teoría avanzada de cálculo diferencial integral. Entonces, entender estos conceptos nos permite modelar fenómenos naturales y tecnológicos, lo cual es clave para interpretar los procesos que impulsan el desarrollo de México, con especial impacto en la economía regiomontana, ¿verdad? Que es el estado que nos ocupa. Entonces, la aplicación de estos fundamentos en la industria y las finanzas, pues demuestra que no se trata de abstracciones vacías, sino que de herramientas que contribuyen de manera directa a la eficiencia y a la innovación.
Entonces, el uso de límites en la predicción de comportamiento de sistemas continuos asegura que los modelos sean confiables y refleja, vaya, entonces fielmente la realidad, lo cual es un objetivo prioritario para nuestra universidad. Mm, bueno, también sobre este tema podemos decir que reconocer la continuidad como la ausencia de interrupciones en un modelo matemático fortalece la capacidad de diseñar procesos industriales sin fallas abruptas. Entonces, este conjunto de conocimientos va a reforzar la competitividad de los egresados de nuestra universidad, quienes podrán aplicar un rigor teórico para resolver problemas reales, ¿verdad? O sea, saltarnos del campo del conocimiento teórico a lo que es la práctica. Entonces, los invito mucho a profundizar en estos temas porque esto nos va a abrir puertas a nuevos horizontes de investigación y de desarrollo, para que ustedes puedan seguir explorando todo lo relativo a los análisis matemáticos en el área productiva. Podemos ver nosotros aquí en la diapositiva lo que dice Galileo Galilei. Este nos dice que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Entonces, al evocar esta idea de que conceptos como límites y continuidad son el lenguaje esencial para descifrar la naturaleza en las matemáticas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos reconocer que estos principios son más que símbolos, estos son herramientas conceptuales que nos permiten y nos van a permitir en lo futuro interpretar y transformar nuestro entorno. Entonces, al dominar nosotros la noción de acercamiento y la garantía de comportamiento estable, pues vamos a adquirir una llave para comprender fenómenos complejos en la industria, la economía y la tecnología, ¿verdad? Que son los puntos importantes a tratar. Este legado matemático de lo que está, bueno, del tema que estamos hablando, impulsa la innovación local, nutriendo proyectos de simulación y modelando contribuciones al progreso de Nuevo León y de México. Entonces, aprender estos conceptos es muy importante para nuestra universidad porque significa que con ello empezamos nosotros con un tema muy básico teórico para que con él nosotros en futuro podamos poder extendernos a un lenguaje universal que trascienda fronteras y conecta con disciplinas, como estamos viendo aquí, algunos ejemplos de industria automotriz, de agroindustria. Pues son otros tipos de disciplinas que se ajustan, vaya que con lo que estamos aprendiendo los vamos nosotros a aplicar en las matemáticas estas materias, por lo cual pues ya estamos hablando de un lenguaje que sale de la matemática, se va a un lenguaje más universal, que son otras ramas de conocimiento, ¿verdad? Que podemos nosotros aplicar en otras disciplinas. Pues con esta reflexión, nosotros los invitamos a que ustedes sigan interiorizando sobre la teoría de límites y continuidad, lo cual es un fundamento que pues nos edifica, ¿verdad? Para poder realizar más grandes realizaciones científicas y tecnológicas. Este alfabeto matemático, que es lo que vimos, más que nada conceptos, nos siga sirviendo entonces para que realicemos exploraciones y contribuciones a la comunidad transformando ideas en soluciones y desafíos en oportunidades, porque pues eso es lo que nosotros estamos buscando que todo lo que estamos conociendo aquí de forma teórica lo podemos aplicar en un futuro a nuestro campo laboral, que nosotros podamos apoyar de una manera más amplia, tengamos todas las bases para seguir aprendiendo, porque pues no podemos cimentar un árbol que crezca de frutos si no existen raíces, ¿verdad? Que eso es lo importante de estos temas conceptuales. Estamos viendo una materia, lo que viene siendo teórica de las matemáticas o una introducción para que de aquí nosotros podamos arrancar a realizar problemas más prácticos, como lo vimos aquí. Lo que se intenta es que nosotros ya nos vayamos a ramas mucho más complejas como lo es el cálculo de diferencial, el cual necesita unos bases y fundamentos, que es lo que nosotros estamos viendo y estamos tratando de que ustedes comprendan y motivarlos a que lo sigan, vaya estudiando hasta comprenderlos de una materia, de una manera, perdón, que esto nos sirva como base para lo que viene en un futuro.
y que así como lo estamos aprendiendo, empecemos nosotros a ver estos ejemplos y podamos poderlos aplicar al campo laboral, ¿verdad? De una manera ya específica y que estén dominados para que pues podamos evitar, como lo decimos, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestra actividad física, evitar pérdidas, evitar sí, o sea, principalmente pérdidas o evitar que se surjan unas situaciones que nosotros no podamos resolver por falta de conocimiento. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una bonita tarde y estoy a la orden para lo que ustedes quieran. Gracias.